el tema que nos invitaron a compartir el día de hoy, justamente estamos hablando del ABC de los certificados de origen. Si me permiten, voy a compartir justamente lo que es la pantalla. Regálenme un minutito para ponernos todos en el mismo canal. Y ustedes me indican, ahorita justamente vamos a proyectar ya con el sonido y compartir. Lo de siempre en esos esquemas de virtualidad, preguntar si están viendo ahorita la presentación, el ABC de los certificados de origen. Y correcto, sí lo vemos, Alfred. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues bueno, como parteaguas es importante mencionar justamente la importancia de estos documentos, ¿no? El certificado de origen es un acompañamiento paradójicamente no obligatorio en las operaciones de comercio exterior. Me refiero a no obligatorio porque es una opción, pero principalmente se convierte en obligatorio no por una cuestión de normatividad oficial por parte de las autoridades, sino se convierte en muchas ocasiones obligatorio desde un ámbito particular o privado, y me refiero a que en muchos de los casos las personas, las empresas que generan un vínculo comercial lo ponen por delante en muchas de las ocasiones. ¿Por qué? Por el beneficio que este documento genera, ¿no? En comercio exterior no hablamos de buenas intenciones, hablamos de negocios y hablamos de justamente de generar una utilidad en una transacción comercial, y realmente uno de los documentos que generan esa utilidad, que generan esa oportunidad de negocio, es justamente la certificación de origen, ¿no? A mí siempre me gusta empezar con algo que genere un impacto positivo justamente para lo que estamos haciendo. Les voy a pasar un videíto que a mí se me hace un video de la OMC, ya lo hemos pasado en algunas ocasiones, pero realmente no deja de ser una información actualizada a un día normal en la cual economías como la mexicana están inmersas, ¿no? En un día normal y común y corriente que en cualquier parte del mundo puede suceder, obviamente que tienen estas aperturas comerciales. Así que si me permiten, les voy a robar 2 minutitos de su tiempo para que podamos ver y aprovechar y visualizar este videito. Lo voy a echar a andar.
Bueno, como les mencionaba, ese es un video generado por la Organización Mundial de Comercio, en la cual, pues, obviamente dibuja un día normal y corriente de cualquiera de nosotros, ¿no? Estamos completamente inmersos, involucrados, la gran mayoría de los países, en los cuales, obviamente, lo que hayamos desayunado el día de hoy, lo que traemos puestos en este momento, pues obviamente es de más de un país, ¿no? Esa apertura comercial o este intercambio comercial de mercancías, es una connotación natural del día a día de cualquier sociedad que está involucrada en una apertura de mercado, pues capitalistas que mencionamos desde ese punto de vista, y obviamente conlleva el involucramiento de ese intercambio comercial con cualquier país del mundo, ¿no? Podemos importar, podemos exportar sin mayor inconveniente, pero una de las cosas que buscamos como empresarios o que buscamos como empresas es hacer una operación de comercio exterior económicamente, y no me meto en la parte de logística, en la parte de programación, en la parte de lo que ustedes quieran, pero económicamente lo más competitiva posible. Esta es la apertura comercial que actualmente tiene México con todo este grupo de países. La menciono muy brevemente. Empezamos en el 94 precisamente con Telecán, que obviamente de esquina a esquina en 2020 se genera el TEMEC, que para mí no es otra cosa más que una actualización justamente justa y necesaria del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que fue el que dio inicio a la apertura comercial que México iba a ostentar posteriormente en todo este grupo de países. 1995 con Colombia, 99 con Chile, Israel y la Unión Europea en el 2000, la Asociación Europea de Libre Comercio en 2001, que son cuatro países, perdón, que no están dentro de la Unión Europea, pero pues que obviamente geográficamente siguen en su exterior muy similares a través del EUR1, en 2004 con Uruguay, en 2005 con Japón, en 2012 con Perú, en 2013 con Centroamérica, que aquí no es otra cosa más que una fusión de 3 tratados de libre comercio, hablando de Triángulo Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, con Costa Rica y con Nicaragua. Entonces, estos 3 tratados se fusionan y se crea el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, después en 2015 con Panamá, en 2016 con Alianza del Pacífico que lo conforman Perú, Chile y Colombia, que implica que tenemos 2 tratados de libre comercio vigentes con este grupo de países, en los cuales en algún tratado pudiéramos tener mejores ventajas arancelarias que en otro. Entonces, nuestra tarea es básicamente buscar cuál es el acuerdo que más nos conviene. Otro en 2018 con Acuerdo Transpacífico, y aquí nos vamos un poquito con Nueva Zelanda, con Australia, otra vez con Canadá, también con Japón, con Perú, Vietnam, en este caso, que son los países que están vigentes, lo conforman otros 5 países que posteriormente se van a ir incluyendo, como Bahrein, como Singapur, etcétera, etcétera. Y bueno, retomando lo del 2020, adicionalmente a estos tratados de libre comercio, señores, tenemos también acceso a acuerdos de complementación económica que son justamente con Sudamérica. Y con Sudamérica vale la pena mencionar que estamos hablando de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Ecuador y Cuba, en los cuales son este grupo de países. Tenemos también preferencias arancelarias en ese intercambio comercial de mercancías, más de 12 tratados de libre comercio, más de 50 países. También tenemos o se cuenta con acuerdos de protección a la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Este cuadrito a mí me gusta mucho simplemente para saber con quién podemos tener un intercambio comercial con preferencia arancelaria. Eso no elimina obviamente la opción de poder venderle a países con los cuales no tenemos tratados de libre comercio, como Venezuela, que en su momento lo teníamos, que era el G3, hoy en día el G2, con China, con Corea, con la India, ese intercambio comercial que se tiene con estos países, que también se pueden emitir certificados de origen que tal vez no te dan una connotación de preferencia arancelaria, pero te dan unas ventajas adicionales bastante importantes operativamente hablando, ¿no?
Entonces, bueno, nos metemos a los fierros de nuestra presentación, ¿no? Dice, el mecanismo oficial para el aprovechamiento real en un tratado de libre comercio se establece mediante la aplicación de un documento llamado certificado de origen. ¿Por qué? Porque de repente nosotros podemos comprar mercancía, tal vez de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, vemos factura y todo lo demás, y asumimos que estamos teniendo una preferencia o una ventaja económica por el hecho de comprarle a un país con el cual tenemos un tratado de libre comercio. Y ojo, muy importante, si no traemos un certificado de origen, hoy en día para Temex le denominaron certificación de origen, que al final del camino se realiza en un formato con ciertas características. Si no compramos, más bien si no solicitamos el documento, estamos comprando mercancía sin preferencias arancelarias. Entonces, de absolutamente nada sirve ese intercambio comercial con países con los cuales tenemos tratados de libre comercio si no solicitamos el documento llamado certificado de origen. Aquí sí que papelito habla y tiene esas características muy particulares, ¿no? Digo aquí, el certificado de origen dice, es una prueba documental de que un producto es considerado originario, en este caso obviamente de México, que obviamente para ello debe de cumplir con requisitos de transformación y elaboración que son conocidos como reglas de origen, que estas reglas de origen pueden dar, Juan Pablo, Claudia, tema tranquilamente para otra plática bastante interesante también, porque no nada más se tiene que producir en México, tiene que tener características muy particulares, ya sea de transformación o de valor, que justamente todos y cada uno de los tratados tienen un apartado muy particular que son justamente las reglas de origen. Entonces, es importantísimo conocer y cumplir con estas reglas de origen para poder ostentarle a nuestra mercancía, y ahorita hablo de exportación, pero obviamente los certificados de origen con estos países son en dos vías, no son tanto a la importación como a la exportación, y esto que va a venir reflejado, obviamente, poder pagar menos impuestos a grandes rasgos. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio justamente que todo el mundo buscamos en la emisión de un certificado de origen. ¿Quiénes son los beneficiarios? Tanto personas físicas o morales, ya sea productoras, ya sea como comercializadores. El certificado de origen es una de las herramientas más democráticas que existen, porque te puede servir para productos terminados, para materias primas, para activos fijos, lo puede tener una persona física o una persona moral, ya sea productor, ya sea comercializador, etcétera, etcétera. Y obviamente hablamos que exporten o importen productos fabricados en territorio nacional o en territorio de una de las partes firmantes del acuerdo, ¿no? Si estamos hablando con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues obviamente los países que conforman la Unión Europea pueden importar mercancía mexicana con preferencia arancelaria, que en este caso implicaría una exportación de una empresa mexicana, y también nosotros como mexicanos podemos importar solicitando un certificado de origen a cualquier país en el cual tengamos un tratado de libre comercio, en este caso, pues obviamente la Unión Europea, o en el cual tengamos un acuerdo comercial o de complementación económica, como lo que es Sudamérica, hablando de Argentina, Brasil, los países que mencionábamos, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos al final del camino? Dice, obtener una preferencia arancelaria directa, hablándote del impuesto general de importación. El impuesto general de importación, bueno, hago una comparación, ¿no? Todo el mundo sabemos que el impuesto al valor agregado es un 16% del valor de la mercancía, pero hay una cosa interesante. Cuando yo compro, pago, pero cuando yo vendo, cobro ese impuesto. El impuesto general de importación es un ahorro inmediato justamente al precio de la mercancía que tendríamos que pagar y a la postre vender, o es una utilidad que obviamente podemos ver reflejada, ya que si nuestra competencia importa mercancías y no aplica el Tratado de Libre Comercio a través del certificado de origen, pues obviamente va a pagar una diferencia que se va a ver reflejada justamente en su utilidad, ya sea para consumo, ya sea para una venta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Es una preferencia arancelaria directa del impuesto general de importación, que puede ser a tasa cero o puede ser una disminución de ese arancel de importación, ¿no? Entonces, realmente, señores, toda esta red de tratados de libre comercio que México tiene durante todos estos años negociada,
se ve reflejada justamente en la aplicación de este documento llamado certificado de origen. No por nada, el país es muy atractivo todavía para la instalación de muchas empresas transnacionales que buscan establecerse en México, principalmente esas empresas que se instalan para producir algo y posteriormente exportar, con la finalidad de ¿qué? De aprovechar esa red de tratados que tiene México, ¿no? De repente hacemos alguna mención de la empresa coreana Kia. Con Corea no tenemos ningún tratado de libre comercio, todavía, ahorita está en negociaciones, pero todavía no hay un tratado de libre comercio. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Se instala en México con una marca de carros de bastante calidad, ostentan un certificado de origen de un producto mexicano, en este caso el carro califica como mexicano, originario de México, pero pues obviamente la marca es coreana, ¿no? Entonces, y obviamente le puede vender al mercado más grande de consumo, que estamos hablando de Estados Unidos, le puede vender a Europa, le puede vender a Japón, le puede vender a Sudamérica, le puede vender a Centroamérica, un producto mexicano, pero una marca coreana, de la cual obviamente no cuenta con tratados de libre comercio para muchos de esos países que México sí cuenta o sí pertenece, como lo vimos en diapositivas anteriores. Entonces, el motivo por el cual se instalan esas empresas es justamente para aprovechar, dentro de tantas cosas, pero principalmente para aprovechar esa preferencia arancelaria que le van a dar a sus mercancías por poder ostentar un certificado de origen, ¿no? Entonces, básicamente es un solo beneficio, pero muy representativo para cualquier transacción comercial, ¿va? ¿Vamos claros hasta aquí? Al final, Juan Pablo me comentaba que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que las vayan anotando y las tocamos con todo el uso del mundo, ¿no? Este es lo que representa para mí el uso de un certificado de origen. No es otra cosa más que un extracto de la tarifa de impuesto general de importación y exportación. Aquí, por ejemplo, un producto muy conocido, muy comercializado, en el cual México también es un productor muy representativo, hablándote de la cerveza, ¿no? Cerveza de Malta con la fracción arancelaria 22030001 y con un NICO o un número de identificación comercial 00. De antemano todo el mundo sabemos, y si no lo sabemos ahorita lo confirmamos, la fracción arancelaria es ese código numérico que identifica las mercancías en las diferentes aduanas, que está compuesto por 8 dígitos principalmente, más el número de identificación comercial, a nivel capítulo, partida, subpartida y fracción, son ya datos un poquito más técnicos, pero al final del camino, porque es muy importante mencionar la fracción arancelaria. La fracción arancelaria va por delante en un certificado de origen, porque al final del camino, en diferentes partes del mundo, lo que van a identificar es ese número, ese código numérico que va a identificar a las mercancías en las diferentes aduanas, ¿no? Aquí estamos viendo, desgloso muy brevemente, una unidad de medida por litro que implica la importación. Esta mercancía pagaría un 20% de arancel más un 16% de IVA. Obviamente, para efectos de México, trae una nota muy particular del impuesto especial sobre productos y servicios, que también es un impuesto adicional para cierto tipo de mercancías. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? A mí me interesa el apartado de tratados de libre comercio. Como pueden ver, el arancel que pagaría una mercancía sin utilizar un certificado de origen, o si la compramos de un país con el cual no tenemos un tratado de libre comercio, pagaríamos un 20% de arancel. Si compramos $10,000 de mercancía, $2,000 son solamente de impuestos, que obviamente la tenemos que ver reflejada, o se tiene que ver reflejada este impuesto en el precio final que le vamos a vender a nuestro comprador, o es lo que nosotros pagaríamos por consumirla, por así decirlo. Y como pueden observar, en todos los tratados de libre comercio, TMEC, Perú, Israel, Uruguay, Asociación Europea de Libre Comercio, Centroamérica, Acuerdo de la Comunidad Comercial, que estamos hablando de Reino Unido y Gran Bretaña, Colombia, Chile, Alianza del Pacífico, Acuerdo Integral Progresista de Asociación Transpacífico, que para mí es el Acuerdo Transpacífico, está exenta la mercancía. Hay una parte muy importante aquí que dice Principado de Andorra, que dice EXL. Aquí nos damos cuenta también en la tarifa que esta mercancía con el Principado de Andorra no se negoció. ¿Qué implica? Que la preferencia arancelaria estaría excluida. Significa al final del camino que tendríamos que, si trajéramos alguna cerveza de Andorra, no conozco alguna marca de aquel país,
pues obviamente se tendría que pagar el 20%, pero con el resto de los países, como lo pueden ver, está exenta. Hay un apartadito muy particular que dice nota Centroamérica, nota Panamá, etcétera, etcétera. No meterme mucho en datos técnicos, pero es cuando hay una desgravación paulatina. ¿Qué implica? Que tal vez ahorita con Panamá, en vez de pagar el 20%, ya tiene algunos años de implementado el Tratado de Libre Comercio, esté pagando ahorita tal vez el 5%, porque viene una desgravación paulatina, tal vez en 2025 ese arancel ya se encuentra exento, ¿no? Esos son datos un poquito también técnicos de lo que marca una tarifa, pero lo que me interesa principalmente es que vean que ese 20 automáticamente con un certificado de origen lo vamos a eliminar, lo vamos a disminuir a exento o a cero. Y obviamente este es el beneficio tangible que muestra justamente el uso y la utilización de un certificado de origen. Eliminar o disminuir aranceles, simple y llanamente. Este es el uso. Y obviamente todas las empresas, ya sea la exportación o la importación, lo deben de buscar. Lo deben de buscar porque es justamente la ventaja competitiva económica que va a tener la ventaja o va a tener la condicionante de utilizar un certificado de origen en nuestras transacciones comerciales, ¿no? Avanzamos un poquito. Existen dos maneras de obtener certificados de origen, muy establecidas, muy básicas. Una de ellas es autorización directa del exportador, en la cual obviamente estamos hablando del documento del certificado de origen. Dice, solo se requiere la firma del exportador en el certificado de origen para que sea válida a nivel internacional. Y una segunda, que la Ley de Comercio Exterior le da facultades, en este caso muy particular, a la Secretaría de Economía para validar el documento. Y Secretaría de Economía maneja dos esquemas. Uno de ellos en el que solamente se valida el certificado, que aplica solamente para Colombia, G2, y el otro, que antes de validar un certificado, primero se requiere un cuestionario. Un cuestionario para poder determinar, un cuestionario, como su nombre lo dice, son preguntas y respuestas de algo muy en particular, en este caso de la mercancía que nosotros quisiéramos exportar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver que el producto califique como originario. Al calificar como originario, obviamente tiene todas las facultades legales de poderse acompañar de ese certificado de origen que también tendría que validar Secretaría de Economía, ¿no? Y aquí, señora, nos vamos a dividir un poquito el mundo para que tomen nota muy en lo particular, ¿no? Estos son los tratados o los países, los tratados de libre comercio, que después los desgloso en países, que no requieren la firma, en este caso de la autoridad, en su certificado de origen. Y lo pongo de una manera muy gráfica, porque obviamente más del 80% de los certificados de origen que México tendría que emitir o emite son de libre autorización. Y aquí simplemente por el principal socio comercial que tenemos, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio México-Chile no requiere autorización de una autoridad, valga el pleonasmo. Del TME que estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, tampoco requerirían autorización o firma de la autoridad. Bolivia, Acuerdo Transpacífico, que en este caso, como les comentaba, es Australia, Singapur, nuevamente Canadá, Vietnam, Japón, Nueva Zelanda y Perú. TLC Israel y TLC Centroamérica. Y vuelvo a repetir los países: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Si nosotros tendríamos que generar o generáramos una venta a cualquiera de este grupo de países y nuestra mercancía califica como originaria, obviamente podemos acompañar este documento, y este documento nos tardaríamos en emitirlo 20 minutos, media hora, una hora, cuando mucho, si ustedes quieren, en cuanto al llenado del formato del certificado de origen. Ojo, el hecho de que la autorización sea por parte del exportador también implica que el análisis de origen va por parte del exportador. ¿Qué implica? Que nosotros, en base a un análisis posteriormente de origen, en base al billete de materiales con el cual está conformado el producto. Por eso a mí me gusta mucho pasar el video. Como pueden ver o como pudieron observar, muchos de los insumos de los cuales un par de zapatos, un edificio, ¿cómo se llama? Una bicicleta, unos lentes, un pantalón, etcétera, etcétera. Realmente los insumos que conforman un producto, por más simple
que ustedes puedan tener a la mano, puede tener el billete de materiales, puede tener tranquilamente más de 3, 4 orígenes, que implica que una simple cartera, por así mencionarla, puede tener insumos de Estados Unidos, insumos mexicanos, insumos europeos, insumos chinos, sin problema alguno, ¿no? Ya no me meto a un reloj, ya no me meto a una bicicleta, ya no me meto a un vehículo, ¿no? Entonces, es muy importante saber que aunque el documento lo emiten o lo emiten las empresas sin que se acerquen a la autoridad, el análisis de origen que va a permitir que esa mercancía califique como originaria, lo tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Y tener todos los elementos para poder determinar que una mercancía efectivamente califica como originaria. El resto del mundo, señores, quitándole este bloque de países, necesitan una autorización exprofeso, en este caso, de Secretaría de Economía. Existen uno que otro organismo adicional, como lo puede ser la Cámara de Comercio, la Cámara Tequilera, el Consejo Regulador del Tequila, que en su momento, y si está por ahí Octavio, un gran saludo, que en su momento pueden tener facultades para emitir cierto tipo de certificados, en este caso muy particularmente los de la Asociación Latinoamericana de Integración, hablando de Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Cuba, ¿no? Pero el resto de los países y de los tipos de certificado corresponde a una utilización exprofeso de Secretaría de Economía. Yo les mencionaba que solamente se valida el certificado para Colombia, el resto del mundo, ya sea tratados, acuerdos comerciales, sistema generalizado de preferencias, etcétera, etcétera. Primer punto, se valida el cuestionario y posteriormente se valida el certificado de origen. Hoy en día, ya todo a través de la ventanilla única de comercio exterior, que viene a facilitar muchísimo las cosas. Fiel vigente, información, ¿cómo se llama?, completa del producto que queremos registrar, ingresamos a ventanilla, posteriormente 24, 48 horas tenemos un registro, si es un folio de validación, si es que calificó el producto en base a la información que nosotros ingresamos, y una vez que tenemos ese folio de autorización dentro de la ventanilla, podemos emitir durante un tiempo, yo más o menos lo tengo calculado entre 10 años, podemos emitir certificados de origen para ese bloque económico. Existen diferentes maneras de hoy en día de poder emitir certificados de origen. Existen ya, afortunadamente, validaciones electrónicas, la cual elimina el uso del papel. Otra de ellas que vamos a ver al final, que se llama, es un esquema de facilitación aduanera que solamente lo maneja la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Japón, que nos habla de un carácter de exportador autorizado o una declaración en factura que también es muy interesante y que también simplifica mucho las cosas. Entonces, quitando la primera parte, y me regreso muy rápido, quitando estos países, y les vuelvo a repetir, Chile, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Australia, Singapur, Vietnam, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Israel, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, el resto del mundo necesita una validación por parte de la autoridad, que en este caso es Secretaría de Economía. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Qué es lo que sigue, señores? Los tipos de cuestionarios. Muchas gracias. Los tipos de cuestionarios que hasta antes de la BUSEM se necesitaban era el sistema generalizado de preferencias. Por ejemplo, aquí, hablando de cuestiones bélicas, aquí entraba para efectos de preferencias arancelarias, es algo muy interesante, Rusia, Bielorrusia, en su momento también entraba Nueva Zelanda, Australia, que ahorita ya con el acuerdo transpacífico ya lo suplimos. Obviamente otro tipo de cuestionario era el de Asociación Latinoamericana de Integración, aquí hablamos justamente de Sudamérica, para efectos comerciales es Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Cuba, y lo repito simplemente para que los traigamos en la cabeza. Tenemos un tratado con Uruguay, con Japón, con Panamá, con Perú, con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio. Anteriormente eran los tipos de cuestionarios que manejamos. Hoy en día, afortunadamente, con la BUSEM, se pueden aglutinar y se pueden pedir de manera en conjunto todos y cada uno de estos grupos de cuestionarios de países que requieren, como lo mencionábamos anteriormente, que requieren una autorización, ¿no? Lo mismo se aterriza a los tipos de certificados. Estos son los tipos de certificados que existen hoy en día. El de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, el de Sistema Generalizado de Preferencia, que es el SGP. Ahí dice controlado, al igual que el EUR de Japón. ¿Por qué? Porque son certificados
con formatos muy específicos, muy particulares, que obviamente solamente los puede emitir o generar el gobierno federal. Así que cuando nosotros emitamos un certificado para Rusia, un certificado para Japón, un certificado para la Unión Europea, metemos nuestra solicitud del certificado en BUSEM y posteriormente en la Secretaría de Economía nos tendrían que entregar un formato controlado. Los demás formatos son hojas de Word. Paradójicamente son esquemas de Word que obviamente necesitan ya sea la firma del exportador para hacerlo válido a nivel internacional o la firma del exportador más el de una persona validada por parte de Secretaría de Economía, y en conjunto le dan validez a nivel internacional. ¿Para qué? Para justamente acceder a esas preferencias arancelarias, ¿no? Entonces está el esquema LABI, el SGP, el de artículos mexicanos, que ahorita doy una connotación muy particular a este tipo de certificados, el de TLC Colombia G2, el certificado de circulación de mercancías, el de Japón, el de Panamá, el de los diferentes tratados de libre comercio, y hoy en día también aparece lo que es el esquema de certificación de origen, que aplica a dos esquemas económicos, que es el TEMEC, el anterior Telecano y el día del TEMEC, y el de Acuerdo Transpacífico, que son justamente documentos que la normativa de cada uno de los tratados te dice que debe de contener una información mínima para obviamente poder acceder a preferencias arancelarias a través de ese documento, ¿no? El de artículos mexicanos, hago esta pauta, el de artículos mexicanos es un certificado que justamente se utiliza para esos países con los cuales no tenemos un tratado de libre comercio, pero que tenemos ese vínculo comercial, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, China. Si vas a mandar algo a China, tendrías que mandar, si es que te lo pide tu cliente allá en China, vas a mandar un certificado de artículos mexicanos, lo mismo para Corea, lo mismo para Emiratos Árabes Unidos, para Arabia Saudita, para Qatar, para todos esos países con los cuales México todavía no tiene un vínculo comercial que genere preferencias arancelarias, ¿va? Son los tipos de certificados que hoy en día México tiene para poder emitir y exceptuando el de artículos mexicanos, generar preferencias arancelarias más o menos como las que vimos en lo que es el recuadrito de la tarifa de impuesto de importación y exportación, ¿no? Características de validación de Secretaría de Economía. Yo mencionaba del certificado de origen para Colombia, sin mayor inconveniente. Los cuestionarios que aquí tienen el grupo de países en los cuales obviamente se requiere un cuestionario, pero ¿qué obtenemos? Una vez que generamos o que se genera esa autorización del cuestionario, se obtiene un número de folio. Ese número de folio, por ejemplo, aquí tengo uno que es 1424, 1424 a nivel federal significa Guadalajara, Jalisco, que es la delegación que lo dictaminaría, por así mencionarlo. El 15 significa el año en el cual se dictaminó el cuestionario, hoy sería 1424-22, y obviamente el número consecutivo, ¿no? Que es el número que se le asignaría a ese número de cuestionario. El cuestionario importante va por fracción arancelaria. Si nosotros tenemos 5 fracciones arancelarias de las diferentes mercancías que tuviéramos la oportunidad de poder exportar, necesitaríamos mínimo 5 cuestionarios. Si hay ocasiones que, por ejemplo, las berries, que aquí se exportan mucho, la fracción arancelaria para la zarzamora, para la mora azul, para la frambuesa y para la fresa sirvo, pues exactamente la misma fracción. ¿Qué implicaría? Que necesitamos un cuestionario para todas, sin mayor inconveniente. Pero si queremos no sé, diferenciar, solamente manejar berries, o solamente manejar fresas, o solamente manejar frambuesas, pues bueno, ya haríamos un solo tipo de un cuestionario en lo individual. Hablando del tequila, con un solo cuestionario para los múltiples tipos de tequila, pudiéramos generarlo sin mayor inconveniente, ¿no? Y me refiero a múltiples tipos de tequilas, aquí que me corrijan, creo que tenemos, no sé si es la clase tequila mix o el tequila 100%, recordemos que el tequila, solamente cuando dice la palabra tequila a la botella, quiero entender, y si alguien, algún tequilero está aquí para que me corrija, implica que tiene 51% de azúcares del agave azul tequilana Weber y el otro 49% son de otro tipo de azúcares, ¿no? Y cuando ostentamos un tequila 100% agave, pues el 100% es de azúcares derivados del agave azul tequilana Weber. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, aunque tengamos tequila 100% agave, sería un solo cuestionario, pudiera ser un solo cuestionario para el tequila blanco, el añejo, el reposado, el extra añejo, el cristalino, etcétera, etcétera.
se pueden emitir tantos cuestionarios como nosotros como empresa necesitemos sin mayor inconveniente. Como les comentaba, en ventanilla única o en la BUCEM va a reflejar mínimo una vigencia de 10 años. Teniendo esa autorización, pues entonces ya podemos tramitar el certificado de origen correspondiente, pero siempre va a ir ligado a este cuestionario. Es importantísimo tener esas autorizaciones, porque si no tenemos esas autorizaciones o estos registros, obviamente no le vamos a poder emitir al certificado de origen esa mercancía. Entonces, primer paso, y aquí es importante los tiempos, comúnmente 48 horas para la emisión del cuestionario, y ya el certificado va a depender de la modalidad. Si lo vamos a querer físico, puede tardar hasta una semana, semana y media. Recuerden que con la llegada de esa administración se centralizaron los trámites de obtención de certificados de origen. En algunos casos se simplificó, totalmente de acuerdo. En algunos otros casos, lo que antes la delegación te lo daba el mismo día, pues ahorita se aterriza en una semana o 10 días, dependiendo, ¿no? Pero ese ya es otro boleto. Entonces, para nosotros como potenciales exportadores es importante saber cuánto tiempo nos va a llevar emitir un documento. Si estamos hablando de libre autorización, un día. Si estamos hablando de autorización por parte de Economía, hay que calcularle 2 días para el cuestionario y otros tantos en su momento para la autorización del certificado de origen, ¿no? Es importante mencionarlo. Y no era para mí, o es para mí muy importante mencionar que obviamente con el pasar del tiempo de los tratados de libre comercio, cada uno de los bloques económicos ven la manera de cómo optimizar justamente la obtención de una preferencia arancelaria a través de este documento, ¿no? En 2 tratados de libre comercio, principalmente establecidos con la Unión Europea, con la Asociación de Libre Comercio y en este caso con Japón, se estableció dentro de los acuerdos o dentro de los tratados, porque paradójicamente el Tratado de Libre Comercio con Europa no existe, lo que existe es un mecanismo que se llama Decisión 2000, digo, para efectos comerciales es mucho más atractivo TLQ o TLC con la Unión Europea, y para Japón tampoco tenemos tratado, tenemos un acuerdo de complementación económica que para efectos operativos son tratados, no nos vamos a quebrar la cabeza en ese sentido. Pero en estos 2 esquemas se establecieron un apartado de facilitación aduanera, en la cual en vez de emitir un certificado de origen, se puede emitir una leyendita, que la vamos a ver en la próxima diapositiva, una leyenda que se llama declaración en factura, que implica que si nosotros tenemos exportaciones de mercancía, ojo, que califica como originaria, menores a 6,000 euros, en el caso de Europa y Asociación Europea de Libre Comercio, y en el caso de Japón de $1,000, en vez de emitir un certificado de origen con todo su procedimiento que implica primero cuestionario y posteriormente certificado, podemos emitir una declaración en factura, estableciéndolo justamente en esa factura, en algún otro documento comercial que ahorita me adelanto que la vean, que dice, la declaración en factura cuyo texto se indica a continuación, y es la que está en verde, ¿no? El exportador de los productos incluidos en el presente documento, presente documento, le estamos hablando de esa factura o ese documento comercial, declara que salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial mexicano, y me refiero estos productos, los que vienen incluidos en la factura que la empresa pudiera emitir, lugar, fecha, Guadalajara, Jalisco, 24 de marzo del 2022, José Alfredo Guzmán Torres y mi firma. Esta pequeña leyenda, señores, y un certificado de origen son exactamente lo mismo. Tienen el mismo valor en este grupo de países, como lo mencionábamos, que es la Unión Europea, y en este caso Asociación Europea de Libre Comercio y Japón, y nos vamos a evitar hacer todo el procedimiento. Ojo, también dicen las empresas, oye, yo voy a mandar más de 6,000 euros, ¿a mí qué me das? A este tipo de empresas que mandan más de 6,000 euros o más de $1,000 a estos bloques económicos, se les generó un esquema que se llama carácter de exportador autorizado, que obviamente sí tienen que hacer el cuestionario que mencionábamos anteriormente, y cae en 4 tipos de supuestos. Empresas IMEX, industria maquiladora, manufacturera de servicios de exportación, empresas que mandan perecederos, empresas que mandan artesanías, o cualquier empresa, anteriormente era que hubieran exportado más de $150,000 el año inmediato anterior, ahorita simplemente con que hayan realizado alguna exportación. Estos 4 grupos de empresas pueden obtener el carácter de exportador autorizado, y ese carácter de
exportador autorizado no es otra cosa, y me adelanto más aquí, que un número, como lo pueden ver aquí, un MX diagonal 0116-11, por ejemplo, tiene una vigencia hasta el 2034, 26 de junio del 2034, con un número de cuestionario ya asignado, y esto se complementa de la siguiente manera. El exportador de los productos incluidos en el presente documento, llámese presente documento factura comercial, o cualquier otro documento comercial, así lo menciona el texto de la decisión del 2000, dice autorización aduanera o de la autoridad comercial competente número MX diagonal 0116-11 declara que se la indicación en sentido contrario, estos productos gozan de origen preferencial mexicano. Entonces, esto, como les comentaba, y un certificado de origen, y este, por ejemplo, aquí me guardé uno. Este es un formato, no sé si lo alcancen a distinguir, es un formato EUR1. Este, que obviamente requiere el llenado, su captura en Bucen, el sello y la firma de la autoridad, etcétera, etcétera, que nos puede llevar 5 días. Este documento y esta pequeña leyenda son exactamente lo mismo. Aquí lo que difiere justamente es el tiempo de obtención de cada una de las dos figuras. Por eso Europa y Japón determinaron contemplar en su Tratado de Libre Comercio un esquema de facilitación aduanera que obviamente va a permitir en su momento también acceder a preferencias arancelarias, pero en un tiempo muchísimo más corto, señores. Para mí era importante mencionar estos supuestos o estos detalles que complementan justamente estos criterios de origen. El criterio de origen, señores, es un complemento justamente de información que va en los certificados de origen. El criterio de origen no es otra cosa más que una radiografía de cómo están hechas las cosas. Por ejemplo, el criterio A nos habla de materias primas o de productos totalmente obtenidos, no sé, las flores, las frutas, esas berries que mencionábamos, papas, minerales extraídos del subsuelo, etcétera, etcétera. En el certificado de origen vamos a tener que indicar el criterio A. Y aquí, ¿por qué lo pongo? Porque pongo estas dos tablitas. En comercio exterior de repente decimos, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Obviamente la gente dice, yo prefiero ser feliz. ¿Por qué? Porque obviamente dijeron, por ahí, después del 1 sigue el 2, después del 2 sigue el 3, después del 3 sigue el 4. En el abecedario, pues primero empieza la A, luego la B, luego la C, luego la D. Para efectos de comercio exterior, señores, ¿y por qué lo menciono? Porque el principal socio comercial tenemos volteadas las cosas, hablándote de criterios solamente, ¿no? Si quisiéramos mandar tequila, por ejemplo, a Estados Unidos, en el certificado de origen tendríamos que utilizar el criterio C. ¿Por qué? Porque es un bien producido con el 100% de los insumos originarios. Si quisiéramos mandar tequila a Japón, tenemos que utilizar en el certificado de origen el criterio B de bueno. Y así, bueno, simplemente lo pongo en la mesa para que tengamos la certeza de que estamos haciendo bien las cosas. Un criterio B para Estados Unidos es esa mercancía que tiene insumos importados de cualquier otra parte del mundo que no sea Estados Unidos y Canadá. Vamos a suponer que no sé, este mouse tiene insumos importados de China, tiene insumos importados de Brasil o de la Unión Europea y lo voy a mandar a Estados Unidos. Entonces el criterio que voy a utilizar es el criterio B de bueno, por así decirlo, y más si su regla de origen está enfocada en un salto arancelario. Por eso le digo, esta parte es un poquito más técnica, pero es importante conocerla. ¿Por qué? Porque más del 80% de los certificados de origen que emitimos tendrían que ir justamente en la columna TMEC o Panamá, es AC, B de bueno o D de dedo. Entonces, la emisión, el ABC de los certificados de origen implica desde qué necesito para mandarlo a un país, cuál es la manera de obtenerlo, y esta parte que es un poquito más técnica, qué criterio de origen le voy a asignar. Ya cuando retomamos una regla de origen que implica valor de contenido regional, pues ya se normaliza otra vez y a cualquier parte del mundo la tengo que mandar con criterio de dedo, ¿no? Entonces, esta tablita es nada más como una referencia técnica de lo que tenemos que hacer en el llenado de un documento que puede ser sumamente sencillo y sumamente simple. La información que contiene comúnmente un certificado de origen, estamos hablando que es muy similar a la que contiene una factura comercial, quién vende, quién compra, qué le vende, qué cantidad en algunos de los casos, ya hablando de certificado
certificados de origen te va a preguntar cómo se hizo o con qué se hizo, ¿no? Para ver si califica o si no califica como originario. El criterio A, el B o el C o el D te dan exactamente la misma preferencia arancelaria, pero es un parteaguas muy importante para las autoridades, en este caso, que reciben el certificado y aplican la preferencia arancelaria, aplicarla de una manera correcta. ¿Por qué? Porque paradójicamente, una vez que nosotros emitimos el certificado y lo despachan la mercancía en Estados Unidos o lo despachamos aquí en México, las autoridades tienen hasta 5 años para revisar que efectivamente hicimos las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque de lo contrario, estamos evadiendo impuestos. Paradójicamente, el certificado de origen nos sirve, bien implementado, nos sirve para obtener una preferencia arancelaria, como lo vimos en un principio. Pero si no lo hacemos de la manera adecuada, estamos convirtiendo a quien ejecuta o a quien ejerce el certificado, que comúnmente en una exportación es nuestro cliente, lo podemos convertir en un evasor de impuestos. Y no hay peor cosa que ciertas autoridades hacendarias persigan que justamente la evasión de impuestos. Pero no me quiero quedar con ese punto, me quiero quedar con justamente el aprovechamiento de los tratados de libre comercio en cuanto a aranceles. Y que obviamente los certificados de origen es el único mecanismo que oficialmente funciona, y en este caso emitido por gobierno federal o por el propio exportador, que funciona como un cheque al portador, como un cupón de descuentos que hace posibilidad o que hace real justamente el cierre de negocios, de contratos, el que una empresa se traiga un proyecto aquí a México, etcétera, etcétera, justamente por esa ventaja arancelaria que implica el aprovechamiento real de un tratado de libre comercio. Esto, señores, era lo que a mí me interesaba compartir. Aquí están los datos del despacho donde nos podemos encontrar, donde nos podemos localizar sin mayor inconveniente, ¿no?